Esta mañana hablaremos del capítulo 3 de Efesios. Comenzaremos con el versículo 14 e iremos hasta el 21. Quizá podríamos comenzar leyendo los comentarios acerca de Efesios que tenemos en este librito. Pero antes de nada, leamos el texto mismo. Simplemente leamos qué dice Pablo. Después comentaremos si hace falta. Probablemente no hará falta comentario alguno, pues el texto es muy simple y claro. Se trata probablemente del texto más elocuente y emotivo de todos los escritos de Pablo. Efesios 3:14 dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pedí públicamente esta mañana que nos arrodillásemos para orar. La oración no debe nunca convertirse en una rutina como el que pone sal en la comida. He estado en comités de la Conferencia General donde el moderador, tras alguna broma y alguna risa, decía: Bien, es hora de comenzar. Que alguien haga una pequeña oración, por favor. Nunca deberíamos acercarnos a Dios en oración descuidadamente. Si no puedes orar reverentemente, muestra a Dios en cualquier caso el respeto de no simular que oras. El corazón de Pablo está profundamente conmovido, así que inclina su corazón y sus rodillas ante el Señor Jesús y ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y la palabra griega usada para amor es una palabra muy especial, es la palabra ágape. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el ágape de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Y la última expresión no es realmente una buena traducción, sería más bien para la eternidad. Me gustaría que ahora echásemos un pequeño vistazo a estos comentarios. Primero, aprendemos el modo correcto de orar. De rodillas. Y muchas de nuestras iglesias necesitan aprender ese simple asunto. Hoy en día, en las iglesias populares, a menudo se deja de lado el arrodillarse. Y en la iglesia remanente, en el pueblo que se prepara para la pronta venida del Señor,
No hemos de descuidar el orar ante el Señor, y que el que ore humille su corazón y sea reverente ante el Señor. Segundo, aprendemos a quién debemos orar: al Padre. En la iglesia de la que he sido miembro durante 20 años, ruego a nuestros maestros de escuela sabática que presenten a los niños y a las niñas al Padre. En vez de enseñarles a orar a Jesús, dándoles la impresión de que el Padre es tan distante, frío y extraño para los niños, que no pueden venir a Él, que tienen que orar a Jesús. Sin embargo, Jesús mismo enseñó a los niños a orar, como nos enseñó a orar a nosotros adultos: Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos deben aprender que el Padre les ama tanto como Jesús, pues el Padre nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y tercero, se nos recuerda que la Iglesia es una familia en cielos y tierra. En el bautismo no te unes simplemente a tu iglesia local. Yo oficié un bautismo este pasado sábado de un chico de 12 años. Tuve el privilegio de estudiar con él varios meses. De antemano, quería que él estuviese seguro de lo buenas que son las buenas nuevas, de cuál es el mensaje del tercer ángel y cuál es el mensaje del segundo ángel, y por qué somos adventistas del séptimo día y no luteranos, como la iglesia que está calle abajo. Y creo que este joven chico se ha asido a estas verdades. Yo le dije: Walter, al bautizarte, no te unes simplemente a la iglesia de Midovista. Te unes a una iglesia mundial y te unes también a una iglesia en el cielo. El número 4 nos dice que el hombre interior, nuestra vida espiritual, necesita ser fortalecida. Puedes tener una vida interior, pero es posible que sea débil. En tal caso, debería alentarte que, ni más ni menos que el apóstol Pablo, que tan a menudo arriesgó su misma vida por el Señor Jesucristo, ora por ti, personalmente, para que el hombre interior sea fortalecido. Agradece al Señor por la oración de Pablo por ti y únete a ella. Número 5. La idea panteísta de que Cristo está presente personalmente en cada persona se muestra como falsa. Cristo mora en los corazones humanos solo por fe. Pablo pide que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos comprender eso. Es muy importante. Entonces, ¿qué significa la fe? Conocemos la palabra, pero ¿comprendemos qué es realmente la fe? Se lo digo a todo el mundo, y os lo digo a vosotros. Estoy en el jardín de infancia. Ese es mi sitio, y sigo orando al Señor. Ayúdame a entender qué significa creer. Yo soy ese desconsolado padre de Marcos 9, cuyo pequeño hijo estaba poseído por un demonio y clamó a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdanos, por favor. Jesús le respondió: si puedes, al que cree todo le es posible. Y el padre, rompiendo a llorar, le dijo: Señor, creo, pero por favor, ayuda a mi incredulidad.
Y aquella querida dama, Ellen White, dijo: si aprendéis a hacer esa oración, nunca pereceréis. Por ello, esa es mi oración todos los días. ¿Qué significa creer? Bien, Ellen White hizo una reseña sobre ello y, de alguna forma, la descubrí. Ella escribió 25 millones de palabras. Y he de confesaros que hay millones de esas palabras que aún no he leído. Ojalá pudiera leerlas antes de morir, si es que de morir, pues aún abrigo la bendita esperanza. Quizá penséis que estoy loco, pues acabo de cumplir los 90, pero aún abrigo la misma bendita esperanza que cuando fui bautizado a los 12 años. Y, de algún modo, al leer de una fuente bastante desconocida de entre sus escritos, descubrí que su definición de fe es interesante. En el Review and Herald del 24 de julio de 1888, ella dijo lo siguiente: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una correcta estimación del coste de la salvación. En otras palabras, sed humildes, sed modestos. No sigas gritando: yo creo en Jesús, sí, sí, yo creo, si tu corazón no se ha ensanchado para valorar el coste que el Hijo de Dios pagó para salvar tu alma. Puede valer para un niño de 3 años, pero es trágico que adultos como nosotros tengan aún una comprensión infantil de lo que sucedió en la cruz. Tú puedes decir que crees en Jesús cuando sientes. Lo emocional tiene algo que ver con la fe. Oigo a gente decir que no hay que ser emotivo, pero Ellen White dice que tú puedes decir que crees en Jesús cuando sientes que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario. Cuando tienes una fe inteligente que comprende que su muerte hace posible que tú dejes de pecar. Lo dijo ella, no yo. Que dejes de pecar. Hablamos sobre esto ayer en nuestro grupito. Si te mantienes pecando y pidiendo al Señor que se mantenga perdonándote, o si verdaderamente dejas de pecar. Bien, Ellen White tenía la idea de que Dios tendrá un pueblo que dejará de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. ¡Qué tremendo pueblo! Sigue diciendo ella en la cita del Review and Herald: y perfeccionar un carácter justo por medio de la gracia de Dios, otorgada a ti como compra de la sangre de Cristo. Así que, cuando Pablo ora aquí para que seamos fortalecidos con poder para que Cristo habite en nuestros corazones por fe, a esa fe se está refiriendo a una correcta apreciación en el corazón de lo que costó al Hijo de Dios el salvarnos. Y llegamos al número 6. El texto nos enseña que os hacéis arraigados y cimentados en ágape,
como un árbol gigante cuyas raíces crecen bien profundamente, de modo que cuando llega el huracán no se tumba, sino que permanece firme. Y ese es el ideal de Dios para nosotros, pues, debo decíroslo, no os haré daros una falsa impresión, el huracán va a venir. Vuestra fe va a ser tremendamente zarandeada. Viene un zarandeo a la iglesia como vosotros y yo no podemos concebir. Es posible que vengáis a la iglesia un sábado por la mañana y la encontréis vacía. Todos habrán recibido la marca de la bestia. Espero que eso no suceda en vuestra iglesia, pero va a suceder en algunas iglesias. Si pastor y maestros de escuela sabática han sido negligentes en sus obligaciones y no han instruido a los miembros en las verdades de la justicia por la fe, serán arrastrados por el viento como hojas marchitas cuando llegue la tormenta. Yo aún tengo la confianza, tengo la fe, me pregunto si alguien va a decir amén a mi fe, de que si un pastor es fiel, si sabe cómo arrodillarse y cómo orar, si su corazón ha sido humilde y si alimenta a su congregación con el pan de vida, su iglesia no tiene por qué sucumbir cuando entre en vigor la marca de la bestia. Y ni un alma dice amén. Nadie comparte mi fe. Si un pastor sabe cómo debe orar, si sabe cómo debe arrodillarse, si entiende la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor de Cristo y si alimenta a la congregación, o el maestro de escuela sabática. Imaginad que el pastor es infiel. Si eres maestro de escuela sabática, agradece al Señor. Tienes el privilegio de alimentar al pueblo con el pan de vida. Y si eres fiel, yo tengo la confianza de que las personas que te escuchen no cederán cuando se imponga la marca de la bestia. Gracias. Estoy contento de que algunos estáis de acuerdo. Número 7. ¿Para qué está orando Pablo? No es para que des más ofrendas o pagues más diezmos, o incluso para que hagas más actividad misionera. Él no está orando para que hagas más obras. Él está orando para que tú puedas entender algo, comprender algo, ver algo, darte cuenta de algo. Pero ver el qué, esas grandes dimensiones, tan grandes como la eternidad, del amor conocido como ágape. Número 8. Al leer este pasaje, cuando podemos leer lo que dice Pablo de una manera madura y comprenderlo, entonces él dice que puede ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso significa nada menos que la preparación para la traslación en la segunda venida de Jesús. Aquellos que sean llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Pablo, estarán en pie en el cierre del tiempo de gracia y resistirán en el gran tiempo de tribulación que habrá en la tierra cuando no haya mediador. Para eso fuisteis bautizados, ¿sabíais? No fuisteis bautizados para morir un día y levantaros en la primera resurrección. Eso era antes de 1844. Eso es lo que Cristo estuvo haciendo en la primera parte del santuario celestial durante 18 siglos.
Pero en 1844 hubo un cambio y Cristo dejó el primer apartamento y cerró la puerta del primer apartamento para entrar en el segundo apartamento y hacer una obra diferente. No para preparar a las personas para morir e ir a la tumba, sino para ser trasladados en la segunda venida de Cristo. Y estoy contento de que algunos dicen amén. Fuisteis bautizados para estar preparados para la segunda venida de Jesús. Pero según pasa el tiempo, parece que el pensamiento de la segunda venida queda más y más lejos. Recientemente el Adventist Review publicó una reseña de un joven en una de nuestras universidades en la que decía: no teníamos idea de que Cristo tuviera que venir en nuestra generación. Y un joven en mi propia iglesia en Meadow Vista, si bien no de mi clase de escuela sabática, agradezco decirlo, dijo que Cristo no puede venir aún en los próximos 500 años. ¿Es esa vuestra fe? Espero que no. Yo entiendo que Jesús quiere venir por segunda vez. Entiendo a Jesús como un novio. Entiendo que Jesús, además de ser el Hijo de Dios, es aún un ser humano y retendrá su humanidad eternamente. Y todo hombre desea desposar a una mujer, pues Dios dijo en el jardín del Edén: no es bueno que el hombre esté solo. Cuando un hombre ama a una mujer, desea ser uno con ella. Y todo eso es aplicable a Jesús. Tras la decepción de 1888, Ellen White dijo en el Review, creo que en 1904, lo siguiente: la decepción de Cristo va más allá de toda descripción. Un estudiante de Andrews escribió recientemente una tesis muy interesante sobre Cantares, capítulo 5, versículos del 2 al 8. Ojalá pudierais tener una copia, o dejadme decirlo de otro modo, ojalá tuvierais hambre por tener una copia. Porque este joven, muy reflexivo, discernió lo que realmente sucedió en 1888, cuando el novio celestial vino a su prometida llamando y llamando a la puerta. Y este estudiante encontró algo en el hebreo de lo que yo nunca me había dado cuenta. Por eso digo siempre que estoy en el jardín de infancia, porque siempre aprendo algo, gracias al Señor. Él descubrió que la palabra hebrea usada para llamando no es lo que se suele entender por llamando, sino que se refiere a aporrear la puerta, a golpear la puerta. Pero la chica ya se había ido a la cama. Estaba lloviendo. ¿Alguna vez, en una fría y lluviosa noche, has agradecido tanto el poder arroparte plácida y cálidamente en la cama que simplemente no querías moverte de ahí? Y ella dijo: ya lavé mis pies, no quiero levantarme. ¿Para qué viene a esta hora de la noche? No podéis entender eso vosotros, que vivís en esta maravillosa tierra, hasta que conozcáis África, donde el suelo está lleno de estiércol de vaca y hay ratas y lagartos desplazándose por él toda la noche. Así que lo último que haces antes de ir a dormir es lavar tus pies y luego los juntas en la cama sin tocar ese sucio suelo. Y permaneces ahí hasta la mañana. ¿Para qué aporrea mi puerta a esta hora de la noche? Que no me moleste ahora. Está lloviendo, hace frío, tiene hambre, él la quiere.
Según Cantares 5, ella finalmente deja de pensar en sí misma Finally, she stops thinking about herself. She thinks y about piensa en él, que está ahí fuera, frío y hambriento. Entonces ella piensa en hacer algo por él. Se levanta y va a la puerta para que él entre, pero cuando abre, él se ha ido. well, this young man Este joven ha escrito su tesis acerca de esos 5 o 6 preciosos versículos. Es reciente. La leí hace solo unas pocas semanas. only read it a few weeks ago, and I thought Y pensé que él entiende lo que está sucediendo. Hay un libro del que nadie habla. Quizá ni siquiera lo tenemos aquí. we don't even have the book here. I don't know. It's called the Se llama He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Echadle un ojo si está ahí. La conferencia general me pidió escribir ese libro way back. allá por los años 70 para que yo pudiera expresar mis convicciones sobre cómo se siente Jesús con su iglesia. About how Jesus feels toward the church. So take a look. Echadle un ojo. El libro ha estado todos estos años ahí, en nuestros estantes, sin apenas ser tocado. Bien, ahora, ¿qué es ágape? Pablo ora para que seáis arraigados y cimentados en ágape. Grounded in agape. Well, I've asked R.J. He pedido algo especial para vosotros, que os den un libro. give you a book. Now, isn't that nice Está bien, ¿no? to the meeting? Venís a la reunión y os lleváis un regalo, un libro, y no tenéis que pagarlo. Lo pagaré yo gustosamente, no hay problema. Es un pequeño libro sobre el ágape. And maybe we can look at it, Echémosle una pequeña ojeada. hoping that you will Espero que lo subrayéis. mark the book. If you find a book Si un libro os gusta y veis una idea a la que querríais volver, later, you mark it. subrayadla, de modo que podáis volver a ella. Hope that you'll do that. Espero que hagáis eso con este librito. We can begin with page Comenzaremos con la página 5. in your hand, and Os darán vuestra copia en un momento. I think I'm to speak again. Creo que mañana he de hablar de nuevo, si no me equivoco. I grow kind of Con la edad me da por repartir libros, así que puede que os dé otro mañana. we try to give you a book again tomorrow. If R.J. has them. He may not have them, I don't know. Page 5. Dice en la página 5, así que pensáis que es fantástico que una pequeña obra pueda revolucionar el mundo. Sí, el mundo fue una vez poderosamente sacudido por un pequeño grupo de hombres de Palestina que llevaban nuevas Who carried news embodied en una palabra bastante extraña. Sus aterrados enemigos en Tesalónica confesaron su impacto cuando dijeron: terrified enemies in Thessalonica confessed its impact when they said these men estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. the dynamite Se referían a los mensajeros cargados de dinamita, los apóstoles de Cristo, especialmente Pablo y también Juan. La palabra que obró esta poderosa hazaña era una que era poco conocida en el antiguo mundo griego o romano. it was a Greek term. Se trataba de un término griego, ágape. Significaba amor, pero era revolucionario. It came to carry a Vino a ser una convulsión espiritual que impresionó las mentes de la gente, catalizando a la humanidad hacia dos facciones. camps. And when the remnant Y cuando la iglesia remanente aprenda a entender esa palabra, la proclamación del mensaje del tercer ángel en verdad message in verity will again catalizará de nuevo al mundo entero hacia dos facciones, y nadie quedará indiferente. left sitting on the fence. Those who receive
Unos recibirán la marca de la bestia y otros vencerán. and those who overcome. Sigue diciendo, los que siguieron esta pequeña palabra fueron transformados súbitamente en decididos y gozosos seguidores de Jesús, listos para perder sus propiedades. How about losing your house, ¿Qué tal perder una casa? losing your car, ¿O perder tu coche? or losing your ¿O tu cuenta corriente? Ir a la cárcel e incluso morir o ser torturados for Jesus? por Jesús. And those Y aquellos que fueron catalizados contra la palabra igual de rápidamente se convirtieron en crueles y sedientos de sangre perseguidores de los que vieron luz en este nuevo concepto del amor. none who heard Ninguno que oyó las nuevas pudo quedar indiferente. Imposible. the mystery El misterioso explosivo en esta bomba espiritual era una idea radicalmente diferente de la que hubieran soñado los filósofos del mundo o los profesores de ética. it was a new Era una nueva invención que tomó a amigos y enemigos igualmente por sorpresa. the Jews were Los judíos estaban totalmente sorprendidos por la idea y, por supuesto, también los gentiles. Nunca lo imaginaron. it wasn't that they No es que ellos no tuvieran ni idea del amor, ellos habían hablado sobre él. Los griegos tenían 4 palabras para amor. you can read C.S. Lewis Podéis leer sobre ello en un libro de C.S. Lewis. Él habla de las 4 palabras para amor, pero hay 2 principales. our modern languages were Estamos tan orgullosos de nuestras lenguas modernas, de nuestro inglés. Solo tienen una palabra para amor. poverty stricken Están asoladas por la pobreza para expresar la idea que proclama el Evangelio. Sigue diciendo, but the kind of love that pero el tipo de amor expresado en el ágape sacó a la luz sin misericordia que todas las otras ideas de amor no son amor o incluso son contrarias al amor. all of a sudden man Toda la humanidad vino a darse cuenta de que lo que habían estado llamando amor era solo egoísmo camuflado. selfishness. That's why Por eso creo que deberíamos enseñar a nuestros adolescentes qué es el ágape. we want to help our Así ayudaríamos a nuestras adolescentes a darse cuenta de que el significado del te amo, que el novio persiste en decirles, no se corresponde con las palabras. talking about. And the poor girl falls Las pobres chicas sucumben. Nadie antes les ha dicho que las aman. Son abrumadas por ello. Conocéis la historia. the story, don't you? What happens all too often. If the poor girl Si a la pobre chica le hubieran enseñado años atrás qué es el ágape, habría tenido el discernimiento de ver esas mentiras. through those lies that people tell her. Well, Avancemos un poco. Cuando Juan escribió 1 de Juan 4:8, él llegó al punto más alto de la revelación bíblica. Dios es ágape. is 1 John 4:8. God is agape. Not that God likes No dice que a Dios le guste el ágape, sino que Dios es ágape. agape. That's what it says. Es lo que dice. It's swept like a La idea común de lo que es el amor, el eros, ha barrido todo obstáculo como un torrente sobre un dique roto. common idea of love, which was eros. Now the word eros Ahora, gracias a Dios, la palabra eros no aparece en la Biblia. but eros was Sin embargo, era una palabra habitual para referirse al amor, así como se usa hoy habitualmente en el idioma de Hollywood. language, the everyday word for love. And we have words Y tenemos hoy en día palabras derivadas de eros, como por ejemplo erótico. Los antiguos filósofos paganos hicieron una pregunta: ¿Dios es eros? Y respondieron: oh sí, Dios es eros. because Pues eros es esta poderosa fuerza que vence sobre el deseo humano, que vence todo obstáculo. overcome
Cuando dos personas participan en el eros, nada los detiene. Y además, el eros produce bebés. Sí, Dios es eros. Yes, God is eros. That was the Esa era la idea de los filósofos paganos. Platón quiso mejorar esa idea y desarrolló lo que llamó un eros celestial. and he developed what he called a heavenly eros. And this Esta idea del eros celestial es la que invadió la Iglesia en la Edad Media, y el papado creó una mezcla de ágape y eros. and the papacy worked out a compromise between agape and eros. And it became La cual se convirtió en una nueva idea que capturó a la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, that captured the Roman Catholic Church in the Dark Ages. It has even, habiendo invadido incluso nuestra Biblia King James. which I have, Yo la uso porque creo que es la mejor traducción, because I believe it's the most honest of all our, pero no es perfecta. but it is not perfect, far from perfect. But the new idea, the new Pero la nueva idea, la nueva palabra del latín que surgió de esto fue caritas, y de ella viene la palabra caridad. charity. That's why First Corinthians Por eso aparece la palabra caridad en algunas traducciones de 1 de Corintios 13. is agape. En el original aparece ágape. Well, the idea La idea de los apóstoles sobre el ágape fue revolucionaria en al menos 3 formas. Id a la página 9 si queréis seguirme. if you want to follow. Number one, if Número 1. Si alguien ama con ágape, tiene seguridad en el día del juicio. in the day of Eso es lo que dice 1 de Juan 4:17. in other words, En otras palabras, si tienes ágape en tu corazón, puedes pasar a través de todos los santos ángeles hasta la misma presencia de Dios, y todos los ángeles se apartarán y te permitirán pasar. Y podrás caminar derecho hasta la presencia del Padre sin temblar y sin miedo. Ello si tienes ágape en tu corazón. because Y todo ello porque tienes seguridad en el día del juicio. Ya no tienes miedo de lo que te ha atemorizado toda la vida. number two, Número 2. Primera de Juan 4:18 dice: en el ágape no hay temor, sino que el perfecto ágape echa fuera el temor. perfect agape casts out fear. Now fear is a healthy Ahora, thing. el temor es saludable si cruzas una transitada calle y miras a ambos lados, por supuesto. Dirías que eso es temor. Bueno, yo más bien diría que es inteligencia. Pero el temor, hablando espiritualmente, es ajeno a la idea de ágape. He who fears, Juan dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. says John, El temor con ansiedad es el sustrato de la existencia humana atom of human existence in all en todas las edades. Un temor demasiado profundo para ser reconocido puede hacernos enfermar, pues es conocido en las partes vitales del alma hasta que los órganos físicos de uno se debilitan en su resistencia a la enfermedad. to disease. Years may go Pueden pasar años hasta que lo vemos o sentimos, pero al fin el temor afecta al órgano más débil del cuerpo, lo colapsa. affects the weakest organ of the body, it breaks down, and the physician Y los médicos deben acudir a reparar, si es posible, lo que el ágape podía haber sanado mucho antes. could have healed long before. Number three, Número 3. every Todo sublime objetivo ético y moral de la humanidad no es nada sin el ágape. without agape, says Paul. Pablo dice que puedes hablar en lenguas de hombres y de ángeles, pero que eso no es nada. You can have prophetic Puedes tener poderes proféticos, entender todos los misterios y toda ciencia. and all know Puedes tener fe que incluso mueva montañas. that even
congregar reuniones campestres y contarles todos los milagros acaecidos por tu fe, pero al final nada es si no tienes ágape. Nothing if you don't have agape. William Miller Guillermo Miller dijo hace mucho tiempo que, para él, había más evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en las lágrimas que él veía en los ojos de alguien que en todo el estruendo de la cristiandad. in Christendom. How does agape ¿Cómo puede distinguirse el ágape de nuestro habitual amor humano? Existen 7 diferencias principales que podemos ver. please don't think Por favor, no penséis que yo soy original descubriendo esto. Yo, aquí en Tacoma Park, estoy en mi casa. Aquí me gradué. and this college was my alma mater. I graduated here. I went through 4 years Yo pasé por 4 años de universidad adventista y ni una sola vez oí la palabra ágape. then I went to Africa Después fui a África y descubrí el ágape en Uganda. in Uganda. Yet it was in the Bible, I didn't know it. What happened was, in our A pocas millas de nuestra misión teníamos a la Iglesia de Inglaterra. England mission, some miles down the road, and the missionary El misionero retornaba a Inglaterra permanentemente y tenía sus libros en venta. and so I Así que le visité para ver qué tenía y vi un libro titulado Ágape y Eros, del que yo nunca había oído. written by Estaba escrito por un obispo luterano, en Suecia, si no me equivoco. I think in Sweden, if I'm not mistaken. He wanted a shilling for Él pedía por el libro un chelín, a shilling, unos 15 céntimos. hardbound. Era un libro de tapa dura, así que lo compré. I would go on my Yo iba de safaris visitando nuestras iglesias y misiones en Uganda Oriental, Uganda, where I was a missionary. donde yo estaba de misionero. No teníamos reuniones por la noche, de modo que tenía las tardes libres. So I had my evenings free. I had my mosquito net. Yo llevaba una lámpara que conectaba a la batería de mi coche e intentaba leer el libro, pero no podía entenderlo. I could not understand it. I couldn't make head No le encontraba el sentido. Estaba a punto de rendirme. Resultaba inabordable para mí. puppy gnawing on a huge bone. But Pero gradualmente fui entendiendo que hay diferencias entre ágape y eros. agape and eros. Y estoy en deuda con Anders Nygren por los 7 contrastes que él plantea. Lo confieso. Pero son bíblicos. No son ideas suyas propias. Veamos estos 7 contrastes. Número 1. Ordinary human Nosotros nacemos con el amor humano habitual, el cual depende de la belleza o de la bondad de su objeto. on the beauty or the goodness of its object. A young man doesn't Los hombres jóvenes no se enamoran de una chica repulsiva. En contraste, el ágape no depende de la belleza o la bondad not depend upon the beauty or the goodness of its object. de su objeto. El ágape ama a malas personas, a personas feas y a personas miserables. Number 2, our natural human love that we are born with and we have naturally. By the way, what time? Por cierto, ¿a qué hora se supone que acabamos? ¿En 5 minutos? So I have 5 minutes left. Okay. Ah, en 10 minutos. 10 minutes? Oh. Muy bien, perfecto. Number 2, Número 2. El amor humano natural con el que nacemos y que todos tenemos descansa sobre un sentimiento de necesidad. you feel poor Uno se siente pobre y vacío de sí mismo, de modo que requiere un objeto que enriquezca su vida. to enrich your life. A husband
Un marido ama a su esposa porque la necesita, y sospecho que una esposa ama a su esposo porque también lo necesita. A wife loves her husband because she needs him too. She doesn't think she does. Ella cree que no lo necesita, pero sí lo necesita. Two friends Dos amigos se aman porque se necesitan. infinitely En contraste, el ágape, infinitamente rico consigo mismo, no siente necesidad, no tiene necesidad. Dios no nos ama porque nos necesite. Y yo como pastor he sido culpable de decir a la gente que Dios les amaba porque les necesitaba. Eso fue antes de descubrir lo que es el amor realmente. Dios no te ama porque te necesite. Dios te ama porque Dios es amor. Esa es la razón. That's why. What number was that? Number 2, number 3. Número 3. El amor humano natural descansa sobre un sentido del valor. Puede verse muy claramente en algunas partes de África, donde incluso hoy en día existen las dotes. Si quieres casarte con una chica africana que apenas sabe cocinar, 3 stones down and cook a pot and cook your porridge. She can't read or write. no sabe leer ni escribir ni contar, pagas una serie de vacas como dote. Pero si la chica ha ido al colegio 4 o 5 años y sabe leer y escribir, pagas más vacas como dote. And if she's finished, Y si ha ido a la universidad, ella resulta muy cara. and if perchance Y si resulta que ha ido a Inglaterra y estudiado en Cambridge y tiene un PhD, ella está fuera de rango. PhD, boy, she's out of sight. And our Y nuestro sistema es prácticamente igual. No es tan descarado, pero clasificamos a las personas de acuerdo a su valor. souls according to their value. We talk a little more Hablamos más agradablemente al más importante que al inmundo. agape isn't. El ágape es completamente diferente a un amor como ese. El ágape crea valor en su objeto. I tell people Yo suelo decir que la palabra afecto en el Nuevo Testamento y quizá también en el Antiguo realmente significa placer. we talk about the good Efesios 1:5 habla del puro afecto de su voluntad, refiriéndose a Dios. La palabra significa placer. Dios encuentra placer. Él disfruta encontrando a alguien que está hundido, que es un adicto al alcohol o a las drogas to liquor or drugs or whatever. o a lo que sea, y que su vida carece de esperanza. Dios simplemente se goza en ver a ese individuo levantado Lifted out, or that woman lifted out de esa adicción y desesperación y convertido en una nueva persona. new person. Eso es lo que hace el ágape. Does. Number 4. Número 4. Nuestro amor humano natural se imagina que es nuestro deber ir buscando a Dios. And I have a battle. I've had a pretty. Y durante años he tenido una batalla para tratar de hacer entender a la gente que cuando Isaías 55:6 dice: In Isaiah 55, I think it's verse 6 says, "Seek ye the Lord buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, el verdadero significado en hebreo de la palabra buscad no es el significado que tiene en nuestra lengua. Look it up in Strong. Buscadla si queréis en vuestra concordancia Strong y veréis que el verdadero significado es prestad atención. King Saul, El rey Saúl, la noche que murió, pidió a sus sirvientes que le buscaran una mujer que tuviera espíritu de adivinación. a familiar spirit, and that's the ordinary. Esa es la palabra ordinaria para buscar. Después dijo, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Esta es la palabra traducida como buscad en Isaías 55:6. So the word Así que cuando Dios dice buscad mi rostro, lo que Él quiere decir es prestad atención a lo que trato de deciros. But the idea that we Pero la idea de que debemos buscar a Dios es una idea pagana, incluso aunque se diga en la iglesia. agape is El ágape es justo lo contrario. El ágape es Dios buscando al hombre y no al revés. seeking after man, not vice versa. And my time Mi tiempo ya casi ha concluido. another Veamos alguna otra ilustración. Nuestro amor humano siempre busca escalar más alto. the little children Nunca he visto a un niño en el 4º grado que quiera retroceder a 1er grado. wants to go back to the first grade. It never happens. Eso nunca sucede. You almost
Difícilmente oirás de un pastor de una iglesia grande que quiera hacerse pastor de una iglesia pequeña. Y puede que nunca se os haya pasado por la mente en qué le gustaría convertirse al pastor de una iglesia grande. Siempre tratamos de escalar más alto. Sin embargo, el ágape es un amor que desciende. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir. Y es justo eso. Dios te dará ese sentir si tú no pones trabas. Permítele que te dé la mente de Cristo, quien, estando lo más alto posible en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, como quien gira una botella hasta que cae la última gota. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es el único hombre que en 6000 años se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es el paso número 6. El paso número 7 es la muerte de cruz. Y eso es lo que hace a los adventistas del séptimo día tan diferentes de las iglesias guardadoras del domingo. Y yo amo a la gente de las iglesias guardadoras del domingo. Yo soy un luterano de nacimiento. Una razón por la que amo el pensamiento de Anders Nygren es porque él pensaba que el hombre es mortal por naturaleza. Es imposible para cualquiera comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del ágape si cree en la inmortalidad natural humana, pues nunca podrá creer que Cristo murió en esa cruz. Y de ser así, esos 7 pasos que Pablo describe en Filipenses 2 carecen de sentido. Pero la gracia de Dios a los adventistas del séptimo día, indignos como somos, ha sido tan grande que nos ha dado la comprensión de que el hombre es mortal por naturaleza y por tanto que el Hijo de Dios verdaderamente murió en la cruz. Derramó su alma hasta la muerte, dice Isaías 53:12. Se vació a sí mismo. Y aunque sé que esto ocasiona grandes batallas, lo diré. Cristo murió nuestra segunda muerte. Si eso no os gusta, entonces lo diré de este modo. Él murió el equivalente a nuestra segunda muerte. Os ruego, en cuanto tengáis oportunidad, que por favor os arrodilléis y leáis el Salmo 22 y el Salmo 69 y descubráis qué significó para Cristo morir la segunda muerte en la cruz. Siento que mi tiempo haya concluido. Me levanté anoche para preparar este pequeño servicio. Querría haber estudiado también el Salmo 22 con vosotros, pero no puedo hacerlo pues el tiempo ha concluido. Oremos. Padre amante, gracias por la oración de Pablo por nosotros. Padre, por favor preserva esta oración registrada en tu trono. Y contéstala de modo que podamos comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, permite que nuestro yo sea crucificado con Cristo. Para los que somos pastores, Padre, pido que nuestros yoes y nuestro orgullo ministerial puedan ser crucificados con Cristo. Para los que somos maestros de escuela sabática,
Padre, te pido que nuestro orgullo y arrogancia como maestros puedan ser crucificados con Cristo. A todos nosotros, Padre, por favor, permítenos decir con el apóstol Pablo y decirlo sinceramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre, bendice mi débil esfuerzo de esta mañana para ayudar a nuestro querido pueblo a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.